Hoy vamos a trabajar el tema estereotipos de género, subordinación de género, y después Liliana Hendel, la temática específica de género y comunicación, ¿no? Y los estereotipos en los medios de comunicación. Y a mí me gusta, quienes ya vieron estas charlas, no encuentro otro reemplazo, uso esta imagen maravillosa de, la conocen, ¿no? Sí. ¿Alguien sabe cómo se llama? Esta es un cuadro de Delacroix, una pintura famosa, La Libertad. Eso, La Libertad guiando al pueblo, que representa, se pintó después de la Revolución, pero ¿qué proceso importante en Francia representa? Yo casi lo dije. La Revolución Francesa. Ahora fíjense, ¿no? La Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos también, consagraron el derecho moderno. Nuestros sistemas constitucionales, en gran medida, hay otras fuentes también, ¿no? Otros aportes, pero en gran medida se basan en los textos aprobados en la Revolución Francesa y en la independencia de los Estados Unidos. Ahora, ¿ustedes recuerdan qué declaración se aprueba en la Revolución Francesa? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y la verdad que fue así. Las mujeres quedamos excluidas de la Declaración de los Derechos consagrados en 1789. Y en la Revolución de Mayo, por ejemplo, que fue en 1810, ¿quiénes participaron del Cabildo Abierto y votaron la destitución de Cisneros? Los varones y además blancos y propietarios, porque para ser vecino y para votar había que tener residencia, había que ser propietario. Y ni indígenas, ni negros, esclavos. Y bueno, y en la Revolución Francesa se dio un fenómeno similar. Es decir, que la declaración, por eso dice la Filmina, la Declaración de los Derechos del Hombre no incluyó al género femenino. Mujeres, obreros, esclavos, indígenas y obviamente el colectivo LGBT, que ni era visible en ese momento como tal, fueron excluidas y excluidos del acceso a los derechos civiles y políticos hasta avanzados los siglos XIX y XX. Es decir, que el moderno derecho constitucional nació excluyendo a gran parte de la humanidad y que la lucha de todo el siglo XIX y de todo el siglo XX fue ampliar esos derechos. El acceso de las mujeres, de los obreros, y después será de los indígenas, de los esclavos, etc. ¿Se fueron logrando? Sí, se fueron logrando en gran medida, pero ya vamos a ver qué pasó después con Lili Hendel. Las mujeres participaban, porque fíjense el cuadro anterior, en el cuadro había una mujer guiando al pueblo y había un niño con una escopeta, ¿no? Quiere decir que la participación existía. Las mujeres luchaban, los jóvenes luchaban, y sin embargo los pobres luchaban, ¿no? Los campesinos, el asalto a las propiedades de los señores feudales, sin embargo quedaron excluidos de los derechos. Esta es Olimpia de Gouges, o de Gouges, ¿vos cómo lo pronuncias? Gouges. Olimpia de Gouges. Ella fue, fíjense qué curioso, en la marea revolucionaria las mujeres estaban y ella se sentó en la asamblea. Ella venía como delegada de su pueblo, de su barrio. O sea, estaba en la asamblea revolucionaria de agosto del 89, y propuso, cuando leyó la Declaración de los Derechos del Hombre, propuso una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Ahí es preciosa esa filmina. Dice Declaración de droits de la femme et de la citoyenne, y toda la misma declaración en género femenino. Maravilloso, ¿no? Imagínense el momento, ¿no? Olimpia de Gouges, sí, claro. Bueno, ella, por supuesto, fue rechazado, y después ella además fue condenada. Después hubo un periodo del terror en la Revolución, donde cayeron bajo la guillotina cientos de revolucionarios, ella incluida, pero en su sentencia de muerte estaba escrito, además de ser traidora a la revolución, etcétera, etcétera,
por ocuparse de tareas que por su condición femenina no correspondían. En medio del ciclo revolucionario, de libertad, igualdad, fraternidad, bueno, la exclusión era muy clarita. Ahora, ¿por qué las mujeres fuimos discriminadas de esta manera? Somos discriminadas todavía de esta manera, ¿no? El tema de que no se haya votado el aborto legal es una forma de discriminación todavía sobre los cuerpos de las mujeres. Y en esto yo empecé a tomar un texto de Federico Engels, volví a las fuentes, porque veo el origen de la familia, la propiedad y el Estado, que está subido en la web de la PDH. Es un texto excelente porque él habla inspirado, Federico Engels, saben, ¿no? Fue un compañero de estudios y de militancia de Carlos Marx en 1840, 1800, bueno, en mediados del siglo XIX. Y él estudia textos de la antropología. Los antropólogos estudian las comunidades de África, de Asia, es el momento en que el imperialismo británico viaja por todos lados, estudian las comunidades y empiezan a ver cuáles son las diferencias entre varones y mujeres. Y toman algunas comunidades primitivas donde las relaciones de poder no son como en la Europa de ese momento. Comunidades primitivas de la zona de Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, indígenas, con grupos indígenas, donde hay una comunidad más democrática. Entonces, Engels y estos autores, no es solamente él, ¿no? Él abreva en un montón de antropólogos de esa época, llegan a la conclusión de que hubo en la prehistoria o en las comunidades primitivas relaciones familiares o tribales de reciprocidad y de democracia entre pares, y que las divisiones de tareas en las comunidades primitivas no implicaban jerarquía de poder, porque uno puede cuidar a un niño o ir a cazar por gusto, por afinidad, pero sin que esto implique quién tiene el poder y quién dirige esa comunidad o esa familia, que es lo que pasó después. Entonces, Engels llega a la conclusión de que en un momento determinado, cuando se asientan Engels y muchos otros historiadores también, llegan a la conclusión de que cuando se asientan las comunidades y se empieza a dividir la tierra y empieza a darse la propiedad privada de los medios de producción, es decir, de la tierra, de las herramientas, empiezan a enriquecerse estos grupos, empieza el tema de la herencia, de cómo asegurar la herencia, cómo asegurar la sucesión de las propiedades. Y aparece ahí el tema de la reproducción materna y de la maternidad como un elemento de garantía del control de la propiedad. Y eso hace que empiece a sujetarse a las mujeres para que el varón no pierda la propiedad, no pierda su herencia, no pierda el patrimonio, incluso patriarcado, patrimonio, no viene solamente de padre, siempre lo decimos, sino de patrimonio. Entonces, Engels lo que dice es lo siguiente: en las sociedades primigenias las relaciones familiares eran grupales y la descendencia por línea materna. O sea, antes en los grupos primitivos la descendencia la establecía la mujer, porque era quien paría, quien daba luz, o sea, tenían incluso todas las estatuillas de los grupos primitivos ensalzan mucho a la mujer. La mujer, la fertilidad, la diosa de la fertilidad, requiere mucho con sus pechos desbordantes, con múltiples pechos, por ejemplo. Es todo digamos, una valoración de la maternidad mucho mayor que la que se hace después. Con arreglo al derecho materno, es decir, mientras la descendencia solo se contaba por línea femenina y según la primitiva ley de herencia imperante en la gens, los miembros de esta heredaban al principio de su pariente gentil fenecido. Sus bienes debían quedar pues en la gens, por efecto de su poca importancia en la comunidad primitiva, ¿no? Estos bienes pasaban en la práctica desde los tiempos más remotos a los parientes más próximos, es decir, a los consanguíneos por línea materna.
Eran comunidades casi errantes, comunidades nómadas o seminómadas, que no tenían muchos recursos ni propiedades. Cuando se establecen, y esto lo estudia mucho Rita Segato también, y habla justamente la aparición de la agricultura, lo que les contaba antes, genera profundos cambios en la organización familiar comunitaria. Así pues, las riquezas, a medida que iban en aumento, daban, por una parte, al hombre una posición más importante que a la mujer en la familia, porque el hombre es el que, como la mujer tiene de alguna manera por el amamantamiento que tener a los niños encima, se queda más, el varón sale más por la casa, por el tipo de actividad de aquel momento. Y por otra parte, hacían que naciera en él la idea de valerse de esta ventaja para modificar en provecho de sus hijos el orden de herencia establecido. Pero esto no podía hacerse mientras permaneciera vigente la filiación según el derecho materno. Este tenía que ser abolido, y lo fue. El derecho materno de aquella comunidad primitiva fue abolido en función de el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la propiedad privada, de los medios de producción, para garantizar la sucesión y la herencia. Y tiene una frase famosa, Engels, que es muy conmovedora, dice: el derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas en la casa, la mujer se vio degradada, convertida en servidora, en la esclava de... Bueno, esto es el lenguaje de la época, ¿no? Piensen que esto está escrito en 1860. En la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción. La reproducción humana como mandato y como tarea. Esta baja condición de la mujer, que se manifiesta sobre todo entre los griegos de los tiempos heroicos, y más aún en los de los tiempos clásicos, el gineceo, ¿no? La mujer, que dentro del gineceo, claro, la que era la dueña tenía cierto poder, pero las otras, las que no tenían igual, dueña y todo, tenía que estar excluida y encerrada, ¿no? Ha sido gradualmente retocada, disimulada y en ciertos sitios hasta revestida de formas más suaves, pero no, ni mucho menos abolida. Bueno, estas maneras de relacionarse de las mujeres y los varones, ¿no? Estas relaciones que tenemos nosotros en la sociedad son relaciones sociales. Hay distintos tipos de relaciones sociales. Hay clases sociales, hay etnias, hay géneros, ¿no? Y podemos decir que hay otro tipo de relaciones, por ejemplo, adultos-niños, y podríamos seguir. Por ahí ahora no se me ocurre ninguna más, pero ya se me va, o ustedes mismas por ahí me van a decir. Entonces, esas relaciones sociales que hay entre varones, mujeres, colectivos étnicos y grupos de trabajadores y patrones, por ejemplo, son interacciones reguladas por normas y costumbres entre las personas o grupos de personas, donde unos ejercen poder económico, político, ideológico sobre el resto. Sustentan su capacidad para subordinar o dominar. Son relaciones jerárquicas y asimétricas. Porque, ¿qué pasa? Cuando la mujer se queda en su casa y el varón va a la asamblea, cuando la griega se queda en el gineceo y el varón va al ágora y discute la política, la polis griega, entonces esa división de tareas se transforma en una relación asimétrica y de jerarquía, donde la mujer está en el lugar más bajo, ¿no? O también decimos subordinado. Entonces, a la opresión o estratificación de clases es necesario incorporar el análisis de la opresión de género. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de las clases sociales, ¿no? Amos y esclavos, siervos y señores feudales o campesinos y dueños de la tierra, propietarios, no propietarios, obreros. Ahí se divide en lo público y en lo privado, ahí empezaría a dividirse. Allí empieza a dividirse, allí en la Grecia antigua, en los albores de la civilización histórica. Gerda Lerner, que es una historiadora que también tenemos subido un capítulo a la página web de la APDH, que también yo utilicé para hacer estas filminas,
tiene un hermoso libro que se llama El origen del patriarcado. Ella es historiadora y se fue a las fuentes de Hitita, de los hititas, de Grecia Menor, y algunas de Sumer, de la Mesopotamia asiática. Y ella encontró cuándo empiezan estas relaciones de subordinación. Cuando, por ejemplo, se asientan los grupos humanos y empiezan a producir la agricultura y la ganadería y necesitan una fuente de agua, y entonces van y le roban el territorio a otro sector, muchas veces violan a las mujeres o las raptan. Las raptan y se las traen a su territorio. El rapto de las Sabinas, por ejemplo, es un famoso cuadro, es impresionante. Y hay imágenes de la edad antigua de los raptos de las mujeres. ¿Por qué? Porque la herencia, la reproducción consagraba también el triunfo, ¿no? Es destruir una sucesión de otro linaje. Las violaciones, dice Rita Segato, después de haber estudiado años por qué los varones violan a las mujeres. Ella dice que es una práctica atávica que viene de la profunda cultura del patriarcado, que es un instinto de dominación, de abuso de poder, es abuso de poder, pero lo viven los varones como una reacción de dominación masculina y de disciplinamiento de esa mujer que algo mal habrá hecho por ser mujer, como reflejos psicológicos de la cultura. Es muy interesante, ella habla, el libro ese es, bueno, después lo voy a ir. No sé si de Rita incorporamos algún texto a la web de la defensa Se reeditaron, los vi ayer en la librería porque estaban en falta y están de nuevo. La guerra contra las mujeres. Es la guerra contra las mujeres y antipedagogías de la crueldad. Son dos libros cortos, están baratos, yo los vi baratos, yo compré Pedagogías de la Crueldad, y allí explica por qué este instinto de violencia, esta conducta que a veces se naturaliza, o estuvo tan naturalizada durante milenios, y que llevan incluso a generar estos verdaderos episodios de salvajismo, de actitudes casi genocidas como las violaciones o los femicidios, ¿no es cierto? ¿Dónde están, María Elena, estos libros? ¿Esos libros? Yo los vi ayer, los vi en el Ateneo. Ah, en las librerías en general. Sí, en todas las librerías, acá sobre la calle Corrientes, y están, y son bastante sencillos. Los otros son más antiguos, son más largos. Las estructuras elementales de la violencia es un libro más clásico de Rita Segato, es más antiguo. También está en las librerías, pero es más denso. En cambio, estos dos, La guerra contra las mujeres, donde cuenta todo esto, incluso habla de los mitos, las religiones antiguas, de alguna manera cuentan o expresan este tema del derrocamiento de las mujeres. El tema de Eva expulsada del paraíso, y hay otros mitos, incluso en las culturas hindúes, en las culturas, incluso alguna cultura también indígena americana, donde la mujer roba algo y es castigada, digamos, hay varios mitos y que representan esa etapa arcaica de la historia donde la mujer fue relegada y fue sujeto o fue objeto, digamos, de subordinación. Bueno, estas relaciones de subordinación, que son asimétricas, que son desiguales, constituyen el sistema de sexo-género, porque durante algunos años se habló del sistema de sexo-género, no sé si se sigue hablando, menos, ¿no es cierto? Porque en realidad se hablaba mucho de la diferencia sexual, que es biológica, y que las diferencias de género, en cambio, son culturales, porque tienen que ver con un proceso histórico, tienen que ver con una construcción que hace la historia y que después se traduce en costumbres, después se traduce en pautas culturales, etc. Entonces, como había una discusión sobre la diferencia sexual y sobre la perspectiva de género, entonces se hablaba del sistema sexo-género.
La diferencia sexual tiene connotaciones biológicas y sociales. La dimensión de género es una categoría política y cultural. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Hasta acá vamos bien. ¿Alguna pregunta? Voy rápido, pero porque el tiempo y las marchas nos comieron algunas horas del curso. María Elena, tomate el tiempo y si dejamos de... Sí, ¿no es cierto? Sí, tomate el tiempo tranquila. El género no es un término que viene a sustituir al sexo. Eso también, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí, claro. Es un concepto que nombra aquello que es construido socialmente sobre algo que se percibe como dado por la naturaleza. Y estos son textos de Alda Facio, que es otra feminista maravillosa. Sí, Alda Facio. Que también hay un texto subido. Si ustedes buscan a PDH, buscan las secretarías, está la Secretaría de Género y está el curso. Con la bibliografía que tendríamos que retocar algo para agregar algo nuevo, pero vista y considerando la situación política de la Argentina nos podemos conformar, ¿no? Con manejarnos con los clásicos, con Engels, con Segato, con Lerner y Alda Facio, que hay un texto. Bueno, según, y acá están las dos, pero esto es de Gerda Lerner. Género es la definición cultural del comportamiento apropiado para cada uno de los sexos en una sociedad determinada. Y fíjense lo que dice, qué maravilla. El género es un conjunto de roles culturales, es un disfraz, una máscara, con la que hombres y mujeres bailan su danza desigual. Yo cuando lo leí por primera vez dije, es demasiado metafórico, demasiado literario, ¿no? Mucho símbolo. Mucho símbolo, qué raro, ¿no? Era una historiadora que se estudió las fuentes egipcias, hititas, ¿no? Griegas, y que de pronto, pero en realidad a medida que pasa el tiempo, y uno ve que es cierto, el género es una máscara, y por momentos es un corset, ¿no? Y es... y bueno, podríamos decir muchos otros sinónimos, ¿no? ¿Por qué sería una máscara o un corset, digo yo? Un corset, ¿saben lo que es, no? Te aprisiona. Porque te aprisiona, te oprime. El género en la cultura patriarcal es una marca de opresión, es una construcción de opresión. En algún día el género será otra cosa. Bueno, cuando estas relaciones sociales se institucionalizan, o sea, se llevan a las leyes, se llevan a los códigos, a las costumbres, ¿no? A la educación, a la cultura, cuando esto se institucionaliza y permea en toda la sociedad, tenemos una sociedad patriarcal. Esta también es una definición de Gerda Lerner. Es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y los niños y niñas de la familia, dominio que se extiende a la sociedad en general. Implica que los varones tienen poder en todas las instituciones importantes de la sociedad y se priva a las mujeres del acceso a las mismas. Bueno, este es un cuadrito que grafica lo que decíamos antes, ¿no? Relaciones de clase, los sindicatos, los empresarios, por ejemplo, ¿no? Obreros y empresarios, etcétera, etcétera, relaciones de género, relaciones de etnia y de raza. Se intersectan e influyen en todo el tejido social. El término, ¿cómo se relacionan? O sea, cuando nosotros analizamos una sociedad determinada, tenemos que tener estas distintas lecturas. Una es la opresión social, que la sufren todos los trabajadores hoy, trabajadores y trabajadoras, los excluidos, los desocupados, la opresión social. Pero además está la opresión étnica, si esa trabajadora o ese trabajador además proviene de una comunidad indígena, puede ser más discriminado que un trabajador blanco, ¿no es cierto? Y si además es trabajadora de origen indígena y mujer, bueno, son tres formas de opresión, cómo se intersectan, ¿no? En el tejido social. Bueno, y a ver si vuelvo para atrás. Estas
relaciones que constituyen la trama del tejido social. Por eso vivimos en una sociedad contradictoria, compleja, con huelgas, manifestaciones, con resistencias, ¿no? Resistencias a seguir soportando los distintos corsets y las distintas mordazas, ¿no? O disfraces en el mejor de los casos. ¿Por qué se mantiene esa opresión? Es una cuestión por ahí, de costumbre. Costumbres. Porque es estructural. Porque es estructural. Yo creo que Es la base de la dominación. Porque es de poder, claro. Porque hay un poder, ¿no? Es necesaria para mantener el capitalismo, digamos, la organización capitalista. Pero ¿y por qué los obreros no se van, las mujeres no se van todas de las casas, por ejemplo, y le echan una patada, ¿no? Porque también es cultural. Porque también es cultural, sí. Está naturalizado. Y está naturalizado. Tan visible. No es tan visible. Y por eso, fíjense, en este texto, Rita Segato dice, sin embargo, no basta decir que la estructura jerárquica originaria se reinstala y organiza en cada uno de los escenarios de la vida social, el de género, el racial, el regional, porque hay provincias ricas y provincias pobres también, ¿no? Por ejemplo, el colonial, porque hay colonias y metrópolis. ¿Se acuerdan que Stola dio un ejemplo de colonia y metrópoli? El de clase. Es necesario percibir que todos esos campos se encuentran enhebrados por un hilo único que los atraviesa y los vincula. Es el sutil dialecto de la violencia moral. Sí. Ella sostiene que hay una violencia invisible, que vos decías estructura, dominación, que se ha naturalizado en la cultura, que es una violencia invisible, que es también el término de Bourdieu, ¿no? De Bourdieu, a ver, que es la violencia simbólica. Rita Segato la llama violencia moral. Nosotros moral acá en Buenos Aires, por ejemplo, no la usamos tanto. Entonces yo le pongo violencia estructural. Coincido con quien dijo violencia estructural. O la violencia mediática es una violencia psicológica, ¿no? Por ejemplo. Es una violencia social y psicológica. En otros ámbitos, como el ámbito judicial y en el ámbito educativo, en las provincias en particular, es visible, pero es aceptado ya socialmente. Acá también en tribunales se ve ese tipo de situación en el ámbito penal, no tanto como en otras provincias, que es mucho más fuerte, pero el hecho de presentar un escrito no se nota. El trato que tiene la persona, el secretario, es distinto con una persona, un hombre o una mujer en la parte penal, en todos los ámbitos. Muy bien, es un buen dato. Se diseña así y sigue ella explicando, ¿no? ¿Qué es la violencia moral? El conjunto de mecanismos legitimados por la costumbre para garantizar el mantenimiento de los estatus relativos entre los términos de género. Estos mecanismos de preservación de sistemas de estatus operan también en el control de la permanencia de jerarquías en otros órdenes como el racial, el étnico, el de clase, etc. Bueno, a tal punto, dice Rita, que me fui de la filmina. A tal punto, dice Rita, que existe esta violencia, invade todo el tejido social y que nos hace reproducir automáticamente las relaciones de dominación. Y entonces ella habla de un racismo y un sexismo automáticos. Y a mí me sirvió mucho para entender por qué, por ejemplo, cuando vemos chicas también, pero chicos, ¿no? Los noviazgos violentos, que son chicos que fueron a una escuela primaria, que por ahí en su casa tuvieron una familia común y corriente, y sin embargo aparecen de pronto con una expresión de violencia hacia su noviecita, ese impulso de controlar, ese impulso de manipular a su novia. Uno dice, ¿de dónde viene ese impulso? Bueno, esta violencia automática que se reproduce a sí misma y que tiene que ver con la cultura dominante. Ahora, bueno, contra esto luchamos, ¿no? Las resistencias. Ahí vinieron nuestras ancestras, desde Olimpia de Gouges en adelante, sí. Perdón, una pregunta antes que sigamos. ¿Qué sujeto ejercería esa violencia? ¿Qué características tendría el sujeto que ejerce la violencia? Porque a veces en la machista, en la de género como más, qué sé yo, básica, pensamos el sujeto que tiene poder, que estaría como en un lugar de privilegio, que ejerce sobre el que está abajo.
puede ser otro hombre pobre, otro hombre por raza o una mujer, digamos, después hay otros determinantes, pero siempre tiene que haber uno con más poder ejerciendo sobre otro. La que dice Rita Segato, Más fuerte. la violencia moral que plantea Segato, puede ser ejercida, por ejemplo, entre dos mujeres de clase media, blancas. En realidad es una violencia más general, más que genera una cultura y que muchas veces cuando hay violencia entre mujeres, hay una que está reproduciendo un modelo machista que a veces lo reproducimos las propias mujeres. Pero estamos reproduciendo un modelo machista y nos estamos convirtiendo en el violento, en el varón violento. La raza milagrosala, digamos. Por ejemplo. No, una cosa, yo sí. quería decir que la verdad que me preocupó muchísimo en una situación familiar que viví. Yo tengo 2 nietos que son primos entre sí, no son hermanos. Uno tiene 2 años y el otro tiene 6 meses. Y en una situación familiar, Amadeo, el de 6 meses, se puso a llorar. Y Nahuel, el de 2 años, le dijo, Amadeo, no se llora. No, pero a mí me preocupó mucho, porque, o sea, mi hija, claro, porque como un nene de 2 años ya va a estar reproduciendo Porque lo esto escuchó a su porque- mamá. No, a la mamá seguro que no, pero a la maestra a lo mejor sí. No, porque mi hija es dijo, de tu nieto. sí, Nahuel, Amadeo puede llorar. Me hizo toda la militancia feminista ahí en ese momento. Pero pero me preocupó en serio, porque digo, ¿cómo nosotros por ahí estamos buscando un sujeto de un hombre violento que reproduce digo, en general, ¿no? Y en realidad es algo que está tan en la trama social y cultural que reproducimos automáticamente todo el tiempo, y a lo que tenemos que estar atentas, pero absolutamente en cada palabra que decimos y en cada cosa, o sea, no solamente con sostener las grandes luchas, las grandes movilizaciones, las grandes marchas, etcétera, etcétera, sino en cada cosa cotidiana de cada una de las cosas nuestras, y estar atentas a esta reproducción que se genera, que existe, digamos. Es una tarea pero terrible. Sí, porque es lo que hoy llaman todas las feministas, llamamos las feministas la deconstrucción, Claro, ¿no? De la cultura patriarcal, de los micromachismos, ¿no? Exacto. Las pequeñas situaciones de abuso de poder y de control de las parejas. Bueno, la historia de las mujeres, desde Olimpia de Gouges en adelante hasta Ni Una Menos, el voto femenino con Eva Perón, las hermanas Mirabal. Este power se los pasamos, así que que por las cuales se instituyó el 25 de noviembre como Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Esas luchas nos llevaron a plasmar una serie de leyes importantes. Nelly Mingersky habló de la CEDAW, de la Convención para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer, del año 1979. Fíjense, recién 200 años después de la Revolución Francesa llegamos a la igualdad en Naciones Unidas, 200 años después. Para la temática de violencia de género, la Convención de Belén do Pará es muy importante, 1994, y nuestra ley... La de Yogyakarta en general no se conoce. No tanto, no es muy No es conocida. conocida. No, que vos estaba- la pusiste y me parece muy importante. ¿Tenés vos libritos de Yogyakarta? No, tengo 1 o 2 nada más. Yo tengo muchos, así que les voy a traer y se los voy a dejar a María Elena por si alguien lo quiere. Ah, bueno, porque no sé dónde estaba por acá? Sí, estaba en la Ahí. lista principal. Bueno, fíjense, después de la CEDAW vino Belén do Pará, 1994. En Brasil se firma la Convención Interamericana, donde define por primera vez violencia de género. Porque en CEDAW están todos los derechos. La mujer tiene derecho a la salud, el Estado debe garantizar la educación, etcétera, 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 ¿no? Los derechos políticos, la plena igualdad. Pero no está desarrollado el tema de la lucha contra la violencia. En Belén do Pará se desarrolla, y la obligación del Estado de actuar con debida diligencia, de todos los procedimientos. Y recién, fíjense, en el 2006 se reunieron
especialistas de Naciones Unidas en Yogyakarta, que creo que está en la Polinesia, para discutir los derechos del colectivo LGBT. Y ahí se establecen las definiciones, el derecho y las definiciones de cada colectivo, de las distintas inclinaciones o elecciones sexuales y de género, y el derecho a la identidad y el derecho a desarrollar y a ejercer una propia identidad según su autopercepción. Ese es el concepto de la Ley de Identidad de Género que se votó pocos años después en Argentina. O sea, el derecho de cada ser humano de definir su identidad de género de acuerdo a su autopercepción, a cómo yo me veo y me siento, ¿no? Entonces, porque nos dimos cuenta que muchas veces el cuerpo, el sexo, no coincide con yo me veo en un cuerpo equivocado. Esa es la contradicción, dicho muy rápidamente. ¿Puedo decir algo de los sí. Los principios de Yogyakarta vienen a ser como como principios de derechos humanos, digamos, derecho a la educación, al trabajo. Yo trabajo en cursos virtuales sobre la temática con docentes y la sorpresa es cómo se necesitó hacer una declaración sobre derechos humanos para personas humanas con una diferente elección de su género, de su sexualidad, de su identidad, etcétera, ¿no? Porque en realidad toma, además de lo que decía, es decir, va tomando derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a tener una familia, digamos, uno por uno los derechos ya consagrados en los derechos humanos. Bueno, ¿y de ahí qué ley importante se deriva, además de la Ley de Identidad de Género? Matrimonio igualitario, digamos, vino con ese impulso de Yogyakarta, ¿no? Sí. Y con ese impulso de la CEDAW, de Belém do Pará, de la Plataforma de Acción de Beijing, todo lo que viene empujando el movimiento de mujeres a nivel internacional y el paradigma de los derechos humanos que va avanzando cada vez más, en nuestra legislación empieza a haber cambios muy interesantes y muy importantes. Yo simplemente voy a mencionar, la ley 26061 de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué la incluimos como parte de este avance importante? Porque primero que establece el concepto de niñas. Nosotros ya lo teníamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teníamos en la Constitución porteña, se habla de derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero se habla de que los chicos y las chicas son sujetos y sujetas, digamos, plenas de derechos. O sea, los chicos hasta la Convención de los Derechos del Niño y hasta esta ley en Argentina, año 2005, eran considerados incapaces jurídicamente hasta los 18 años. Lo mismo que a nosotras hasta el voto femenino, nos consideraban incapaces. Y después también en otro tipo de derechos. Hasta la patria potestad compartida, fíjense. ¿Qué quiere decir patria potestad compartida? Se refiere a los padres, madre y padre, que tienen el mismo derecho sobre la autorización de los hijos menores de edad. Recién en 1985, hasta ese momento era el varón. Una pregunta, porque no me acuerdo. ¿Menciona así madre y padre o menciona madre y padre? No, madre y padre. En esa época no había posibilidad de pensar en dos mamás y dos papás. Era madre y padre y iba de suyo que hasta que pensar en el 85, no se porque yo fui para adelante y volví para pasó una atrás. situación, hace un poco estaba en clase, soy docente, y los estudiantes me preguntaron cómo en el censo íbamos a censar a las personas trans, por esto de que está la categoría de sexo y no la categoría de género. Y ahora le pasa eso, que todas estas leyes las vemos como avance, pero sin embargo esto necesitan otra vuelta de tuerca más, de la misma forma que la que fue el matrimonio, que mencionaba esto, hombre y mujer. Esa fue revolucionaria. Hasta ese momento el varón
No, está bien. El varón se llevaba de vacaciones a sus niñas, niños, la mujer no tenía derecho a decir nada, pero yo no podía salir del país con mis hijos y quien entonces era mi marido, el padre de las criaturas, no firmaba. O sea que de verdad fue un avance revolucionario. Por supuesto que después, como vos muy bien decís, a todas las leyes, y en eso está el movimiento de mujeres, y en particular el feminismo, hay que darle una horneada a la luz de los nuevos derechos y de las comunidades que empiezan a aparecer con mayor visibilidad. Pero en aquel momento lograr esa ley fue épico y se logró, vale la pena decirlo, gracias a que se unieron las mujeres de todos los partidos políticos que subsanaron las enormes diferencias que tenían entre sí, exactamente igual que ahora, pero que privilegiaron lo que llamamos la agenda de género. Entonces lograron realmente, además miren el año 85, era el regreso de la democracia. Veníamos desde el 83 con una fuerza y una virulencia en relación a conseguir los derechos, donde las diferencias entre radicales, socialistas, comunistas, peronistas, a la hora de pelearla en el recinto era un grupo de mujeres maravillosas que deberían estar en los libros de historia y no están, contemporáneas muchas de ellas, que lograron algo que fue un hito revolucionario, como es que las mujeres pudiéramos ejercer sobre nuestras hijas e hijos por lo menos el mismo derecho que tenían los varones. Perdón. Sí. Una de ellas, de esas mujeres maravillosas, fue Florentina Gómez Miranda, que falleció hace poco tiempo, hace muy poquito, 5 años. Y después otra diputada de Córdoba, me parece, y bueno, y varios, claro, Margarita, ¿no? Margarita Morini. Bueno, la ley de divorcio vincular. Estos días nos estamos acordando mucho porque cuando se vota la ley de divorcio, éramos chicas nosotras, pero hubo fuertes debates, parecía como que se iba a disolver la familia, ¿no? Entonces los sectores conservadores, las iglesias, no sé. Igual que hoy con el aborto. Claro, sí. Todas se van a divorciar, que ellos se van a obligar a que te divorcies. Que en la parte potestad del artículo del nuevo Código Civil y otros articulados, hay una base importante incluso con el divorcio. O sea, no es que uno se divorcia sin fundamentar, no es... Sin fundamentar. Sí, es muy interesante, hay cosas que tiene propio criterio el juez del día, pero me parece que hay que buscarle la vuelta, pero hay cosas muy interesantes. En el nuevo Código Civil, que vamos a, en todo caso en la PDH vamos a hacer alguna charla después del curso, les vamos a avisar, con Nelly Minchersky, que se ofreció a volver. Todo el tiempo decía, yo voy a volver, cuando quieran vuelvo y les explico otra cosa. Sí. Quería decir que justo él lo mencionó, que el Código Civil en su modificación en 2015 habla de responsabilidad parental, cambiando esta vieja concepción que en su momento fue revolucionaria porque hablaba de poder compartir madre y padre, y para reemplazar madre y padre las figuras se llaman figuras parentales. A eso me refería con el papel de género. Pero eso aparece ahora en el cambio. También se habla de la responsabilidad compartida o de la custodia compartida, lo cual es un problema gravísimo en un sistema patriarcal donde la violencia contra las mujeres es brutal. Es un código pensado para una sociedad sin violencia y sobre todo es un código pensado para un sistema judicial no patriarcal. Entonces, allí hay una discusión que todavía no está saldada. Yo con Pila esto lo discuto y con Marisa Herrero muchísimo, porque lo que se ha visto en el territorio concreto, que es lo que probablemente vean cada uno de ustedes y cada una, es que esto, una vez más, con las mejores intenciones, lo que sucede es que beneficia a los violentos. Pero en la parte del yo militante, estudiante en su defecto, en la parte de la dinámica del derecho es constante, es así, según tiene que dar disputa en el sentido de la discusión y nuevos articulados y nuevas leyes que están en el sentido, pero el nuevo código es un avance importante. Sí. Como herramienta. Eso totalmente, eso no acaba de discusión. Sí, solo por el hecho de cambiar el viejo concepto de patria potestad por responsabilidad parental, ya hay un cambio y además se le da la voz a los chicos, con más el derecho a ser escuchados, se consagra definitivamente, ¿no? Bueno,
y a decidir de acuerdo a su grado de discernimiento, ¿no? También, eso porque es el concepto de autonomía progresiva de los chicos, ¿no? Porque cuando son chiquitos ya ahí hay que trabajar de otra manera. Bueno, la ley de cupo femenino, fíjense, teníamos el voto, pero las cámaras legislativas y el Senado, 4% de mujeres nada más. Y después del cupo, 25-30% de mujeres, y se mantuvo así. Hubo que votar la paridad para que avanzáramos en el 50%. El sistema, y en la legislatura porteña es lo mismo, todavía no hay paridad en la legislatura porteña y se mantiene el 30-32%. O sea, que hay un techo, porque cuando se hacen las listas, todavía hoy varones progresistas, que son los que tienen el lápiz para hacer la lista, en lugar de la mujer, y ponen 3, 6, 9. Pero no, en lugar de la mujer puede ser el 2, el 4, el 5, el 1, ¿no? En lugar de la mujer puede ser, no, es el 3, el 6, el 9. Y así todavía en la última elección de legisladores, todavía, y compañeros que en su práctica, por ahí política, son muy buenos, digamos, buenas personas. Y en sus discursos maravillosos. Bueno, ley de cupo femenino, bueno, la ley de salud sexual y reproductiva, el derecho a la anticoncepción gratuita en los hospitales, vamos un poquito más adelante. La ley de educación sexual integral, la ESI, yo contaba al principio los líos que hay ahora con la modificación. La ley contra la trata de personas y la ley de prevención y asistencia a la violencia hacia las mujeres, que este es un orgullo, otro orgullo de la legislación argentina, porque acá se tipifican esta ley. Si no la tienen, bájenla de internet, léanla, es parte de la formación imprescindible en el tema género, porque esta ley desarrolla los distintos tipos de violencia, además de la física, la sexual, la psicológica, la simbólica, de la que va a hablar Lili en un ratito, la obstétrica, por ejemplo, bueno, avances del colectivo LGBT, dijimos, ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género. Bueno, y el Código Civil del 2015, yo incluí 3 conceptos: se prohíbe todo tipo de malos tratos y abusos a niños, niñas y adolescentes. En el viejo Código Civil estaba incluido el correctivo. Los padres podrán aplicar un correctivo, incluso físico. Lo decía clarito, eso quedó del 1870, de Vélez Arfiel. Se reemplaza el concepto de patria potestad por el de responsabilidades parentales. Se establecen sistemas de apoyo para las personas con... Esto tiene que ver con no internar a los pacientes en lugares de encierro, sino desarrollar... Esto es una asignatura rependiente del Estado. Bueno, nosotros luchamos por una sociedad libre e igualitaria y libre de violencias, y la PDH está comprometida también con el aborto legal. Esto lo sacamos en Río Tercero, en un encuentro de militantes precioso, y llevamos en abril, llevamos los pañuelitos. Ahí